¿Te has preguntado dónde se sitúa México en su camino hacia una política mucho más inclusiva? ¿Te has preguntado qué hace el activismo actual ante los retos de una política o de una tradición política que a menudo resiste el cambio? No te puedes perder este capítulo porque lo que vamos a platicar hoy seguramente te va a interesar. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrión. La verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy feliz con el capítulo que les traemos hoy. Seguramente van a aprender muchísimas cosas. Yo ya quiero empezar esta conversación porque estoy seguro de que yo también voy a aprender con ustedes. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al politólogo y activista Aurélien Guilabert. ¡Yay! ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionado por tenerte. He visto muchísimo de lo que has hecho y la verdad desde el momento en que te contacté me daba muchísimo gusto que me hayas respondido y que hayas tenido el tiempo. Nos costó ahí poner las fechas en su lugar, pero estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación y que te tengamos aquí para platicar de todo lo que has hecho hasta el día de hoy. No, pues al contrario, el gusto es mío y felicidades por este podcast que vamos a difundir mucho. Ay, pues yo espero que sí. Mira, la verdad es que esta plática viene con muchísimo aprendizaje, como se los dije. ¿Por qué? Porque Aurélien ha hecho bastantes cosas, pero no quiero contárselas yo, quiero que nos las cuente él. Así que me gustaría empezar esta plática preguntándote, ¿cómo te describirías a ti en pocas palabras? ¿Quién es Aurélien? Bueno, pues soy franco-mexicano, que eso también es importante porque no nací en México, nací en Francia y llevo pues casi 12 años viviendo en México. Ya me naturalicé desde hace un poco más de 2 años, entonces ya soy mexicano adquirido. Y pues yo estudié ciencias políticas, me he dedicado al activismo desde muy chiquito, de hecho, incluso en Francia con varias causas. Y pues ahora trabajo en la sociedad civil, en México Colectivo, que es una organización que seguramente pues vamos a platicar de qué estamos haciendo. Y un poco mis temas pues son medio ambiente, diversidad sexual, democracia, paz también. Entonces varios temas me muevo, ¿no? Soy como una abeja que creo que eso es lo importante en el activismo, ¿no? Un poco empaparse de todas las causas para generar un cambio, ¿no? En México. Y eso es muy importante porque a mí siempre me ha causado muchísima duda. ¿Qué es lo que lleva a una persona como a dedicarse al activismo, a dedicarse a la política? O sea, como que debe de haber un momento por ahí en el que dices como quiero intentar hacer un cambio, quiero ver qué es lo que está sucediendo en el mundo y de qué manera puedo aportar algo, ¿no? Digamos. Y siempre que les he preguntado a las personas que son activistas o etcétera que han estado aquí, me contestan algunas como cosas muy personales, un momento como muy clave en el que los cambió, los llevó hacia esta parte. Así que me gustaría a ti preguntarte lo mismo. ¿Qué te llevó a ti como por este camino de la política, digamos, y del activismo? Bueno, del activismo desde muy joven, o sea, yo me acuerdo mi primera acción colectiva que pues medio coordiné en mi liceo. Pues imagínate, yo tenía 15 años y ya estábamos organizando una marcha contra una reforma que iba a precarizar el trabajo de las personas jóvenes en Francia porque querían crear una especie de contrato pues como limitado en el tiempo y muy precario solamente para las juventudes, ¿no? Entonces, como yo trabajé desde pues muy joven, también empecé a trabajar a los 15 años de mesero y todas esas cosas, ¿no? Pues estaba muy empapado de la situación que vivíamos las juventudes en Francia. Y eso que es un país con muchos derechos, ¿no? Muchas libertades y una protección laboral, pues que sí funciona, digamos, ¿no? Entonces, cuando empieza ese gobierno a querer desmantelar pues esa protección, estigmatizando a las juventudes como una fuerza de trabajo pues fácil para el sector privado, ¿no? Y para pues el gran capital, pues es cuando me empezó a organizar y a politizar, ¿no? Y entró de hecho a las juventudes socialistas. Eso, esa marcha y todas esas marchas en Francia que además
lograron frenar esa reforma y impidieron que el gobierno de derecha pudiera crear este contrato precario, pues me llevó al camino pues más del compromiso adentro de un partido político, ¿no? Que en su momento era el Partido Socialista, que era uno de los grandes partidos en Francia. Digo que hoy pues no queda nada de ese partido allá, pero en esa época sí era un gran partido, ¿no? Entonces yo veo ahí mi momento. Y luego nunca he dejado de estar en el activismo, ¿no? Porque cuando entras en un partido político, pues obviamente hay un proceso también de formación. Yo estudié ciencias económicas y sociales en el liceo, entonces tengo como una preparación pues bastante orientada hacia la sociedad, hacia lo público, hacia los temas pues que tocan a la sociedad, ¿no? Y después, obviamente, con mi carrera de ciencias políticas, pues ahí entré en la mera disciplina de la política. Y ahora... Esto es extraoficial, esto no lo tenía planeado, pero ahora que me lo dices, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue cuando llegaste acá? O sea, porque supongo que también es un cambio, no solamente personal, sino que también como este choque cultural, como me comentabas, que desde los 15 años estabas en el activismo. Llegas a un país donde pues es totalmente diferente cómo se mueve la gente, cómo se mueve la política en este país. Entonces, ¿cómo fue para ti como conectar con eso y empezar a buscar como por dónde hacerlo? Bueno, yo llegué aquí, tenía 20 años por primera vez cuando vine a hacer mi intercambio, que de hecho fue al azar. Yo estaba estudiando ciencias políticas en Francia y al mismo tiempo estaba pues haciendo un diplomado sobre América Latina y el Caribe. Entonces, en mi universidad, que Sciences Po se llama, pues el tercer año lo tienes que hacer en el extranjero. Entonces, yo la verdad, pues casi nunca había salido del país. Había tomado en esa época el avión como 2 veces en mi vida, ¿no? Y dije, no, pues si me voy un año, pues que sea muy lejos y que sea en un país de América Latina, que eso fue también como el primer choque cuando llegué a México, de decir, pues nosotros en Europa pensamos México como un país latinoamericano, ¿no? Y cuando tú llegas a México, tienes 2 visiones. Tienes la visión de la gente que dice que México es América del Norte, y tienes la visión de la gente que dice que México es un país latino y más del sur. Y eso es algo que a mí me apasionó. Me interesó mucho esa mezcla con sus pros y sus contras también, ¿no? Porque ves todo ese tema de los contrastes y cómo pues al mismo tiempo tienes justo el corredor Reforma y los mejores edificios y la riqueza, porque México es un país rico, pero al mismo tiempo pues te encuentras pues con la Sierra de Oaxaca, ¿no? Que pues a mí es un estado que me llama mucho la atención, que me gusta mucho ese estado, y eso me fascinó. Luego el acercamiento a la política no lo tuve luego, digo, un poco porque pues estudié ciencias políticas cuando llegué, ¿no? Seguía con mi carrera, pero fue cuando dije, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo, estoy aquí un año. Y entonces me acerqué a esta oficina de servicio social. En Francia no existe el servicio social, no tenemos eso. Y me parece una idea genial, ¿no? Entonces cuando yo me acerco, pues me ofrecen varios proyectos y decido meterme a dar clases de danza porque yo bailaba mucho, bailaba danza contemporánea. Entonces digo, pues voy a dar clases de danza contemporánea a un grupo de niñas, niños y adolescentes de la comunidad Otomí en la Roma, que era un centro que se llamaba el Centro Colibrí. Y ahí empecé a relacionarme pues más con ese México de raíz, ¿no? Claro. Y esas problemáticas de ciudad que viene de lo rural, pero que encuentras en la ciudad. Claro. La migración, obviamente, ¿no? Todos esos temas del trabajo infantil, en fin, la violencia, el rechazo, la estigmatización, el racismo, por supuesto, ¿no? Y después, pues tuve otro acercamiento con la política porque estuve haciendo una práctica profesional ese mismo año, mientras estudiaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entonces, al principio en el tema de la vinculación con Europa del Norte, con Francia especialmente, porque estábamos preparando el año de México en Francia, que después fue cancelado por todo el tema de Florence Cassés, que me tocó ahí vivir. Entonces, desde la Cancillería como francés, pues fue muy interesante, ¿no? Ver como pues esas dos posturas, todos los escándalos, el tema del montaje, el tema de la controversia con el presidente, muchas cosas, ¿no? Que vas entendiendo. Y terminé, de hecho, saliéndome de ahí, porque pues ya se había cancelado el año de México en Francia. Y fue cuando me metí a la Dirección General de Combate al Narcotráfico y, bueno, no, era de Combate al Crimen Organizado y la Corrupción, porque yo estaba haciendo mi tesis sobre la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y fue ahí cuando entendí muchas cosas, ¿no? Entonces imagínate que tu primer acercamiento pues haya sido eso, ¿no? Fue un acercamiento fuerte, que me enseñó mucho, sobre todo desde la mirada que tiene Francia hacia México. Cuando tú vas a Francia, le dices a la gente en México, pues piensan en narcotráfico, violencia, sismos, desastres naturales, pobreza, pero no piensan en toda lo rico y la cultura que existe en México, ¿no? Y eso es lo que yo les quise llevar allá, pero no les interesa, o sea, a Francia no le interesa América Latina por varias cuestiones de política exterior, y a mí me apasionó tanto que decidí regresar. O sea, todos los encuentros que hice aquí, las amistades, la generosidad de la gente, porque creo que México es un país muy generoso y muy solidario, a pesar de que se le está criticando mucho. A mí me cambió la vida radicalmente, ¿no? Y esas formas de pensar, ¿no? Hay muchas formas de pensar en la inmediatez, que también es para bien y para mal. Pero yo rescato siempre lo bueno de este país, que al final de cuentas hice mío. Que bueno, ya no sé si México me hizo suyo o yo lo hice mío, ¿no? Que yo creo que siempre sucede, ¿no? O sea, de verdad que si hay algo característico del mexicano, puedo decir que es esta manera como de acoger a las personas y de hacerlas sentir como que están en casa. Siento yo que somos... Bueno, hasta dicen, es tu casa. Sí. No, que yo al principio no entendía, en tu casa, y yo, no, no, en mi casa no. Sí, ¿no? Como que normalmente tenemos esto, que puede ser como un arma de dos filos, pero normalmente sí, a veces tenemos mucho esto como de hacer familia. Totalmente. Y que de la familia es lo más importante. Entonces como que... o las amistades, sí. Incluso en el tema laboral, o sea, hay mucha calidez humana, ¿no? Uh-huh, sí. Ahora, me gustaría preguntarte cuándo fue, o más bien, ¿qué es lo que te lleva al día de hoy a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? ¿Y cómo llegaste a esos proyectos? Claro, pues mira, yo he tenido experiencias en distintos sectores, la verdad. Empecé a trabajar en la Embajada de Francia, justo cuando fue el juicio de Florence Cassés. Fue una experiencia nuevamente muy enriquecedora, pero no me gustó en ese momento cómo la embajada manejó todo eso, ¿no? Otra vez estigmatizando el sistema de justicia, muchas cosas que suceden en México que creo que se hubieran podido manejar mejor. Uh-huh. Pero, y a mí, imagínate que a mí me tocaba hablar con Florence todas las mañanas, porque a mí me hablaba a las 9 de la mañana, tenía que estar en la oficina y me hablaba para saber cómo estaba el tema en la cárcel, ¿no? Claro. Y después, pues me salí de la embajada, me fui a trabajar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque pues eran mis temas de investigación, todo el tema de paz y violencia. Después llegué a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, en ese entonces del Distrito Federal. Después me fui a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad a coordinar la estrategia de participación ciudadana de la creación de la primera constitución de la ciudad. Entonces conocí gente
híjole, o sea, impresionante, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, en fin, todas esas grandes figuras de la política. Y fue realmente ahí que dije, wow, la política mexicana, pues hay que hacer algo, ¿no? Ujú. Y que vi la fuerza, sobre todo de las causas, ¿no? Cuando hicimos la Constitución, ahí me pude relacionar con muchos movimientos sociales y entendí que ahí había algo que hacer. Y después me fui a la sociedad civil, estuve en una organización que se llamaba Corazón Capital, que ahorita pues ya no funciona, pero muy en ese sentido de querer hacer alianzas estratégicas para promover el bienestar colectivo, ¿no? Los derechos de la gente y que tengamos una mejor vida. Y eso me llevó a querer ser candidato. Tuve pues una temporada en la política partidista. Sí y no, porque fui candidato ciudadano externo en Movimiento Ciudadano, que es un partido que tiene en sus obligaciones postular el 50% de sus candidaturas desde la ciudadanía. Entonces eso como que me llama mucho la atención. Fui candidato a diputado local, fue el primer candidato naturalizado, porque en México hay una restricción para las personas que somos naturalizados, naturalizadas. No podemos acceder a varios de los puestos pues, de toma de decisión o incluso de seguridad. Ujú. Eso fue un camino que me enseñó muchísimo. Y después me invitaron a trabajar en esa organización que se llama México Colectivo, que es de recién creación, se creó en enero. Y es un espacio de conversación. Yo lo veo como un espacio de conversación, toma forma como una plataforma digital. Ahí te puedes meter en mexicolectivo.com. Y es para que toda la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personalidades políticas, públicas, medios, puedan hacer propuestas para mejorar sus condiciones de vida. Entonces es como una especie de puente que va generando casos de éxito y de hecho ahorita estamos por lanzar nuestro primer caso de éxito, que seguramente cuando salga este podcast ya habremos presentado, que es la ley Silla, que es una demanda de varias personas a partir de varios testimonios y especialmente de un activista que se llama Rodrigo Cordera, para impedir a las empresas que prohíban a sus empleados y sus empleadas sentarse durante la jornada laboral. Todas esas tiendas de conveniencia, ¿no? Por ejemplo, pues no voy a citar marcas, pero que ves a la gente parada, pues es la gente parada durante 8 o 10 horas. Los supermercados, por ejemplo, la gente que te cobra, pues también, o sea, ¿y qué les costaría tener una silla? Entonces, la gente tiene muchos problemas de salud. Entonces, vamos a presentar esa ley y va a ser un éxito, ¿no? Va a ser nuestro primer éxito y eso es lo que hace México Colectivo, ¿no? Pues buscar trabajar en colectivo, impulsar causas que puedan cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Ok. Me gustaría ir un pasito hacia atrás, no te quería interrumpir, Claro, pero adelante, me gustaría ir un pasito hacia atrás en cómo fue para ti esta parte que me estabas comentando sobre postularte como candidato. Sí. O sea, porque supongo que, digo, yo no sé cómo es. O sea, ahorita no podría yo ejercer una opinión de qué tal esto y aquello, pero sí me gustaría saber a través de ti, de tu experiencia, cómo es estar en un partido, estar haciendo campaña, digamos, y todo esto que involucra, pues, ser candidato a. Pues mira, yo estaba en proceso de naturalización. Entonces, para empezar, yo ni era ciudadano mexicano. Entonces, cuando se viene la temporada preelectoral, pues varias personas se acercan y me dicen, no, pues que ya estás en el proceso de naturalización, deberías de postularte, porque es una causa que yo había llevado a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México es la única constitución local en todo el país que permite que las personas mexicanas por nacimiento o por naturalización podamos postularnos para un cargo de elección popular e incluso para la jefatura de gobierno. Es el único estado que lo permite. En todos los demás estados, pues no, hay muchas restricciones, incluso a nivel federal. Entonces, cuando yo llevé esa lucha, y que fue una lucha muy difícil porque hay mucha xenofobia todavía en México, ¿no? Hacia
las personas naturalizadas, muchas nos siguen diciendo, ¿no? Que somos, pues, extranjeras. Y no, somos, pues, mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, sí tenía como la espinita de decir, bueno, pues, llevé esa lucha, llevé esa causa, ya se aprobó, ya lo validó la Suprema Corte. Entonces, pues, ahora hay que ejercerlo, ¿no? Porque un derecho en el papel, pues, Claro. no es válido. O sea, un derecho hay que ejercerlo, hay que pelearlo, ¿no? Y pues busqué a esas personas y yo estaba muy cercano de una persona en especial que se llama Patricia Mercado, que ahora es senadora de la República por Movimiento Ciudadano, que también fue candidata ciudadana porque no milita. Y pues siempre esa forma de trabajar de ella, de llevar la relación con la sociedad civil, de llevar las causas al frente, pensando en la gente primero y no necesariamente en un partido o en un color, siempre había tenido esa admiración y quise seguir sus pasos, ¿no? Dije, pues, ok, si nos quejamos tanto de los partidos políticos, si nos quejamos tanto de que siempre las mismas personas están en el poder tomando las mismas decisiones que nos han llevado, pues, al fracaso, porque vivimos en un país que es un fracaso, como en un mundo que es un fracaso, ¿no? En muchos temas, el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Para dar uno. Dije, pues no, hay que tomar el poder. Realmente tenemos que tomar el poder no como color, sino como ciudadanas, ciudadanos, ¿no? Decir, vamos a llevar las causas a la tribuna, vamos a llevar esos movimientos sociales como empujar una puerta, ¿no? Cuando tú tienes una puerta que te ponen enfrente, hay de dos. O te das la vuelta, si no te abren, o la empujas. Claro. Yo dije la empujo. Dije, la empujo, entonces busqué ser candidato. Finalmente hice, o sea, fue de a 2 días. O sea, 2 días de que me daban la naturalización se cerraba el proceso de registro para la campaña. Entonces fue algo también inesperado porque dije, híjole, no lo voy a lograr, no la voy a armar. Y sí, la armé y sí fui candidato. Fue una muy buena experiencia. A mí me encantó porque te das cuenta de la realidad, primero del territorio, ¿no? De que, pues, obviamente en un distrito nunca te vas a mover como yo ciudadano en todos los distritos, en todas las colonias, digo. Entonces eso te obliga también a conocer, pues, a tu gente, o sea, a tus vecinos, tus vecinas. Y eso es fantástico porque hay un aprendizaje también de qué hace la gente, cómo vive su día a día, cómo encuentra, y eso es algo que yo admiro muchísimo, pues, de México, ¿no? Cómo encuentran esa forma de seguir luchando y sobreviviendo, porque hay mucha gente, millones de gente que sobreviven día a día, ¿no? Y fue un aprendizaje también, pues, para luchar contra el sistema, y es cuando, pues, te das cuenta que es muy difícil. Sin dinero, o sea, a mí no me dieron dinero. Cuando me dijeron, ok, pues, ¿quieres la candidatura? Pero no hay dinero. Entonces, pues, tú te las arreglas. Renuncié a mi trabajo. Gasté mis ahorros. ¿Para qué me gasté en la campaña? Ni me acuerdo, como 80,000 pesos, 60,000 pesos, cuando la gente se gasta millones de pesos, ¿no? Claro. Ves cómo pagan a la gente para votar. Ves cómo pagan a la gente para acarrear, el famoso fenómeno de los acarreados, que todo el mundo lo conocemos, pero cuando lo vives, que dices, pero si yo hablé con esa persona y ahora viene su líder, y esa cosa, ¿no? También de gente no, es que es mi gente. Entonces, a mí me partió el corazón eso, porque realmente usan a la ciudadanía y a sus credenciales electorales como un botín político, sin ni siquiera pensar en resolver sus problemáticas. Y al final de cuentas dices, pues no puedes competir contra eso. ¿Qué haces contra el dinero y contra incluso las estructuras partidistas que se han desarrollado desde hace años en México? Romper esas formas de organización es complicado, que luego tienen también su lado bueno, porque pues si hay un líder de la comunidad que te hace las gestiones, que te gestiona de que la coladera, de que el árbol, que no sé qué, ¿no? Y que cada organización social hay que reconocerla, pero es lamentable que sigamos en un sistema donde los partidos tienen el monopolio de la decisión final, de todo, y los partidos hegemónicos. Entonces, para tú hacerte un caminito y hacer otra política, como yo digo, una política de causas, es muy complicado. O necesitas mucho dinero o necesitas mucha paciencia.
¿no? Definitivamente. Y pues hasta el momento escogí la paciencia porque no tengo mucho dinero, ¿no? Y de hecho, pues por eso dije, pues no, voy a regresar a la sociedad civil, porque aunque siga muy cerca de los partidos políticos y de la incidencia, porque yo creo que hay que fomentar siempre la conversación y buscar esos espacios de creación de consenso. Creo que sí, mi lugar definitivamente está en la sociedad civil, ¿no? O sea, y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo has llevado estos aprendizajes que me acabas de contar hacia, por ejemplo, México Colectivo? O sea, ¿cómo los trasladas? ¿Qué de todo esto que aprendiste lo llevas ahí y cómo te ha funcionado? Bueno, justo me di cuenta en la campaña que no hay espacios de conversación, ¿cómo lo diría? Que no, donde no se adueñen de ti. O sea, no hay espacios de conversación libres, donde tú puedas proponer una idea como habitante de esta ciudad y tener a la persona tomadora de decisión enfrente. Hay muchas barreras. Entonces, por eso en México Colectivo, cuando me invitaron a trabajar, que la verdad era primero para proponer una nueva visión de país, que es un documento que escribieron muchas personalidades académicas, públicas, políticas, de distintos tonos, digamos, políticos. Pues dije, ok, me parece interesante como fijar un rumbo, pero creo que ahora México Colectivo, la intención es que sea ese espacio de convergencia y de creación de consenso. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como decir, bueno, voy a hablar con mi contrincante o voy a hablar con el partido opuesto o voy a hablar con la persona que me genera el problema, ¿no? Para intentar primero generar paz, que eso es lo que le ha costado mucho a México y le sigue costando. A falta de espacios de conversación, cuando se rompe el diálogo, cuando se rompe la palabra, es cuando empieza la violencia física. Y es lo que está sucediendo en México. Hoy nos quitaron los espacios de conversación que ocupaban la sociedad civil organizada, por ejemplo, ¿no? Todos los días critican a la sociedad civil organizada como corruptos, como cooptados, como, en fin. Y no, yo creo que la sociedad civil tiene esa función de generar ese puente y generar conocimiento colectivo para que las personas que toman las decisiones pues tomen mejores decisiones, ¿no? Cuando tú eres electo o electa, pues no puedes saber todo. Necesitas de la sociedad civil organizada. El tema de la violencia, por ejemplo. ¿Quién trabaja con las comunidades? ¿Quién sabe lo que está sucediendo en el territorio? ¿Los militares con armas largas? Obviamente no. Es la sociedad civil. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar a México Colectivo, lo que yo vi y sobre todo el desencanto de la política. Eso es muy feo. La gente hoy no cree en la democracia. La gente hoy, pues, vende su voto por necesidad, pero también porque no cree en nadie. Te lo dicen. Todos son los mismos. Y cuando tú haces incluso una radiografía histórica de quiénes son hoy las personas que toman las decisiones y que tienen los puestos más altos, pues el PRI. Todos vienen del PRI. Y no ha habido pues un relevo y una apertura real hacia pues otras corrientes de pensamiento, por ejemplo. Claro. ¿No? O se van de un partido a otro, ¿no? Y entonces te encuentras siempre a las mismas personas monopolizando los mismos espacios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible hoy que tengamos en la política a personas de más de 75 años, por ejemplo, de 80 en puestos altísimos de gobierno? O sea, eso es impensable, ¿no? Entonces, por eso son esos espacios que necesitamos crear para que podamos pues encontrar una mejor forma de comunicarnos y de hacer acuerdos para un mejor país. Ahorita que acabas de decir una palabra que me llamó muchísimo la atención y este es el conocimiento colectivo, ¿no? Porque me parece que dentro de una de las problemáticas a las que más nos enfrentamos en este país actualmente es justamente la falta de conocimiento y la falta de quererse involucrar, justo por lo que acabas de decir también, que es como, bueno, ya sé cómo, o sea, sé que
mi voz y mi voto no van a hacer la diferencia porque al final digamos que la elección ya está resuelta, ya se sabe hacia dónde va a ir, o si de todas maneras voto por aquel o por tal, de todos modos sabemos cuál es el resultado, entonces mejor no hago nada, entonces mejor ya que elijan ellos y bueno, a ver hacia dónde nos vamos, ¿no? De pronto siento que a veces el sentir nacional es como, bueno, pues vamos a fluir con lo que está sucediendo, ¿no? Y a ver si eventualmente cambia. Pero aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué crees que le hace falta a la gente o cómo podríamos motivar a las personas para que se involucren realmente en la toma de decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nosotros no le servimos al gobierno, ¿no? Es al revés. Y creo que a veces se nos olvida esa parte. Bueno, primero hay que hacer un comentario muy importante. México es una democracia muy joven. O sea, yo hablo de democracia en México, igual pues puede ser un debate también, pero primero está la democracia electoral, con la alternancia y con la llegada de otro partido que el PRI en 2000. Imagínate que en México la democracia electoral nació en 2000. Estamos en 2023, hace 23 años, ¿no? Entonces, si tú lo comparas con otros países que tienen una democracia electoral desde hace cientos de años, pues, o sea, no es lo mismo. Entonces, es una democracia muy joven y que no es una democracia consolidada. Una democracia consolidada implica respetar las leyes, el Estado de Derecho, respetar y dar derechos a la gente, que haya inclusión, que hayan libertades. Apenas acabamos de tener paridad, por ejemplo. O sea, hay todavía un techo de cristal donde las mujeres no llegan a la toma de decisión. Por eso celebro que pues hayan muchas mujeres queriendo ser presidenta de México, ¿no? Y espero que no sea pues para replicar códigos de exclusión, ¿no? Tiene que ser para replicar códigos de inclusión. Y ahora hay otro fenómeno pues muy grave que provoca también este desencanto de la política y esa falta de participación, que es la polarización de las ideas. Uh-huh. Hoy tienes un lado o el otro. Y ya. La gran mayoría de la gente solo ve esas dos opciones y no abre los ojos hacia pues el pluralismo porque pues no hay. Porque justo te dicen, pues no, los partidos son X número de partidos, pero van en coalición. Entonces, ¿de qué te sirve que votar por un partido o el otro si sabes que son los mismos y que ni siquiera tienen un proyecto? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, todas las personas que están en la precampaña, además de manera ilegal, porque todavía no ha empezado la temporada electoral, que eso es un paréntesis, ¿no? Las personas por quienes vamos a votar están violando la ley, uh-huh. pero de manera descarada. O sea, ahí dice en la ley y en la impunidad. Porque ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar una multa? Como acaba de pagar un candidato 10,000 pesos, pero ¿saben qué representa eso? Nada. Que cancelen la elección, que cancelen su candidatura. Si tú violas la ley, no te puedes postular. Eso realmente va a hacer que tengamos una consolidación de la democracia, ¿no? Paréntesis. Claro. Y luego no hay proyecto. Ahora las personas se presentan y se hacen su difusión de, pues me cae bien, me cae mal, qué dijo de chistoso, qué no dijo, él me dijo eso y ella le dijo tal. Pero ¿quién hoy habla de qué queremos para México? ¿Quién hoy le ha preguntado a la gente qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas? Nadie. Entonces tienes esos dos polos y bueno, pues otro partido, ¿no? Que está como intentando pues proponer una vía alternativa en frente de esos dos monstruos, ¿no? De esas dos coaliciones, que tampoco es muy fácil, ¿no? Y yo creo que hace falta pues darle voz a los movimientos. Darle voz, por ejemplo, a todo ese movimiento de las familias de víctimas. Las madres de las personas desaparecidas que violan la ley. Hacen desobediencia civil porque el Estado no hace su trabajo y deciden agarrar una pala y ir a buscar sus muertos. Imagínate eso. Y eso no lo escuchas, o sea, lo escuchas de vez en cuando porque hay escándalos y así, y ya la gente es normal. Pero hay que darle voz. Esa gente tiene que estar en el poder. Uh-huh. Las madres de las víctimas tienen que estar en el poder. Las personas repartidoras que no tienen derecho,
que son explotadas por empresas que ni siquiera reconocen que son sus empleados, que les llaman socios. Esas personas tienen que estar en la curul. Las personas indígenas, que representan casi una tercera parte de la población, que son nuestra cultura, porque yo me incluyo, a mí me representan. Yo quiero que las personas indígenas tengan su curul también y estén ahí, y que además tengan sobrerepresentación por tantos años de exclusión, de violencia que sigue, ¿no? Las personas de la diversidad sexual y de género, ¿cómo es posible que no tengamos espacios? Las personas jóvenes, que somos más del 30% en este país. Bueno, yo ya salí del rango, pero y que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores tengamos entre 7 y 9% de personas jóvenes. ¿Qué es eso? Claro. ¿No? Entonces, a esas personas hay que darle la voz para que realmente después podamos decir, ok, ¿por qué la gente no participa? Si mañana le damos voz a esa gente y si mañana los partidos ponen en sus candidaturas a esas personas que realmente representan a la sociedad, entonces sí la gente va a ir a votar. ¿Y crees que lo vayan a hacer? Obviamente no, pero regresamos a lo que te estoy diciendo. O sea, cuando tú tienes la puerta cerrada, ¿qué haces? Claro. Y eso es lo que hay que decir a los movimientos sociales. No es fácil. Y ahí hay una autocrítica que hacer histórica de los movimientos sociales, no solo en México, sino en el mundo. Es la falta de organización y la segmentación que ha provocado el Estado. Hay una frase muy famosa para explicar ese argumento. Divide y vencerás. ¿Qué han hecho los estados y los partidos políticos hacia los movimientos sociales? Dividirlos. Porque si tú los unes, imagínate, si tú unes mañana el movimiento ambientalista, feminista, indígena, juventudes, canábico, diversidad sexual y de género, haces una revolución. Claro. Pero nos ha costado y nos cuesta todavía generar esos puentes. Y eso también es algo que está buscando México Colectivo. Que empecemos a poner en práctica lo que llamamos comúnmente la interseccionalidad, ¿no? De que una agenda feminista también puede ser una agenda de la diversidad sexual y de género, también puede ser una agenda ambientalista, también puede ser una agenda de juventudes e indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Si pudiéramos tener, creo que es, bueno, para empezar, porque creo que nunca nos hemos podido organizar, ¿no? Como mexicanos creo que nos hace falta ver cómo... Claro que sí, el movimiento zapatista. ¿Qué hemos aprendido hoy del movimiento zapatista? ¿Qué hemos aprendido hoy de las elecciones del 88 cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas logró juntar a todas las izquierdas y a los movimientos sociales, a los campesinos? Sí, el movimiento 132... Sí nos organizamos, sí sabemos hacerlo, nada más que es por temporada. Entonces, pues no, hay que dejar de ver las cosas como temporada y también recoger esa memoria histórica y sus aprendizajes, ¿no? Oye, ahora hablando de, por ejemplo, de las organizaciones, algo que me gustaría preguntarte sería, creo que hay una falta de información o una falta de entendimiento de lo que hace una organización o cómo contribuye a la organización, a la participación, a la inclusión y al movimiento, digamos, ¿no? Bueno, a ver, es muy interesante lo que dices porque y se vincula a lo que hablaba de la democracia. Una democracia consolidada es una democracia que reconoce a la sociedad civil y que se apoya en la sociedad civil. Es como la prensa, es otro poder, ¿no? Y eso es muy sintomático en México, la calidad de su democracia viendo a la calidad de su sociedad civil. Es muy difícil trabajar en la sociedad civil. En general son trabajos precarios, o sea, no hay tanta profesionalización, hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil con fondos, ¿no? Que además esos fondos pueden estar vinculados a intereses privados o particulares de otras personas que quieren no necesariamente el bien común de México, sino promover sus intereses personales. Pero no todas las organizaciones son así. Entonces, primero yo creo que hay que fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y eso le corresponde al Estado.
ahí hay un deber de la próxima persona que llegue a la presidencia y a esos puestos de alto nivel de retomar la conversación con la sociedad civil y de fortalecer a la sociedad civil. Porque la sociedad civil, como la prensa, son dos poderes que permiten generar una resistencia al autoritarismo, ¿no? A la concentración de poderes que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos a un superpresidente que sí, porque la Constitución lo permite, pero que también tiene incidencia sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo y sobre todo en México. Hasta la agenda de la oposición la fija el presidente. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque hay una debilidad en los medios y en la sociedad civil. Y eso es lo que hay que fortalecer, ¿no? Y por supuesto que eso es un tema de educación. Y por eso yo celebro una parte de los libros de texto, donde empiezan a hablar de hacer comunidad, donde empiezan a hablar de los movimientos, donde empiezan a hablar de eso. No es suficiente y hay que trabajar también en el tema de la cultura cívica. Y no solamente en las niñas, niños y adolescentes. La cultura cívica es un proceso de educación permanente a lo largo de la vida, donde todas, todos, todes tenemos una corresponsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? La familia tiene una responsabilidad de hacer educación y de fomentar la cultura cívica. Cuando yo veo pues, a mis papás que pues, venden su voto, por ejemplo, o que compran a un policía, o que pagan para hacer un trámite más rápido, pues obviamente lo voy a hacer también, ¿no? El tema de los centros de trabajo. Los lugares de trabajo deben ser un espacio de educación, no solamente de producción y de explotación para gran capital, ¿no? La verdadera fuerza del trabajo es también el desarrollo individual y el desarrollo comunitario. Debemos ocupar esos espacios laborales y eso es el deber de las empresas, ¿no? Entonces hay muchos espacios donde tú puedes hacer eso. La vecindad, tus representantes vecinales tienen que hacer educación también, ¿no? Entonces es todo eso que hay que trabajar. No es una receta mágica que dices, pues de un día para el otro vamos a hacer que la gente se involucre. Y también el trabajo individual. ¿Cuántas personas hoy en México están involucradas en una organización de la sociedad civil? Una parte ínfima. Y la poca filantropía que tenemos en México, ¿sabes cuál es? Dar dinero. Uh-huh. Y no necesariamente es eso, o sea, sí necesitamos dinero, porque pues para hacer cosas necesitamos dinero, desgraciadamente, en ese modelo de sociedad que tenemos. Pero también hay otras formas de involucrarse. Cuando los grandes ricos de este país y las personas que toman las decisiones, para dar un ejemplo, tomaran el metro todos los días a las horas pico de Pantitlán a Tacubaya, ahí sí tendremos un transporte de calidad, porque van a entender lo que sufren millones de personas arriesgando su vida todos los días, porque tú te subes en el metro y no sabes si vas a salir vivo, desgraciadamente. Y nuevamente con impunidad, porque nadie ha castigado a los responsables de los accidentes, ¿no? O de los crímenes, porque tal vez no fueron accidentes. Pero como esas personas están desconectadas de la vida de los millones de mexicanos y mexicanas, esos problemas no se resuelven. Uh-huh. Y eso es también un tema de involucrarse en la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que hay que provocar, ¿no? O romper esa idea de que existen varios Méxicos. Claro. ¿No? Sí, que también romper como un poco esta parte de que una organización o que esta parte de la sociedad o que los que están a favor de tal cosa son disruptivos rebeldes que solamente buscan golpear al Estado, golpear la política mexicana. Que no hay agenda. Exacto. Pero hay agenda, hay causas, o sea, hay temas pendientes. O sea, la sociedad civil no está ahí solamente para criticar, uh-huh, sino estamos aquí para trabajar también y para empujar que los derechos pues sean garantizados en este país, ¿no? Claro. Ahora, en cuestión, digamos, política mexicana, y me gustaría mucho, yo sé que tú sabes de esto y ya nos lo has demostrado, pero me gustaría que nos dieras como
tu opinión o cómo tú percibes, digamos, el clima actualmente en lo político y, o sea, dónde nos percibes en este momento y más con esto que está a punto de empezar, que bueno, ya platicamos un poco de que ya está empezado a la mala, pero que todavía no, que son las elecciones. Claro, bueno, pues primero hay una cosa lamentable que es el tema de la violencia. En cada temporada preelectoral o electoral aumenta la violencia en el país por el tema pues, de los desacuerdos entre grupos criminales, por el tema de la violencia hacia las personas candidatas y no solamente hacia las personas candidatas, sino también hacia las personas activistas. Hay que recordar que México es de los primeros países en el mundo más violentos para ejercer política, hacer activismo o defender los derechos humanos y periodismo. Pues eso también es un síntoma de una democracia pues, que está lejos de ser consolidada, ¿no? Y tú lo ves y no pasa absolutamente nada. En cada elección, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas candidatas se mueren? O sea, eso es impensable, ¿no? Y seguimos con eso. Seguimos sin un acuerdo nacional de paz, para empezar. Segundo, pues hay un tema, como lo decía, de polarización que impide generar una conversación y generar consensos. Una democracia consolidada es una democracia que es capaz de generar una conversación para decir, bueno, yo voy a aceptar hacer una concesión, tú vas a aceptar hacer una concesión y eso va a ser el acuerdo. No hay concesiones hoy en este país, ni de un lado ni del otro. Entonces es una conflictividad permanente que no le beneficia a México. Un país no cohesionado, un país dividido, es un país más violento y es un país que además pues está en peligro de caer en el autoritarismo, ¿no? De pensar que una sola persona llega al poder y te va a resolver la vida. Eso no es falso. Para resolver los problemas y el tamaño de los problemas que tenemos en nuestro país, necesitamos de la fuerza de voluntad y del consenso de muchas personas. Y eso implica hablar entre partidos políticos y hablar entre personalidades que están tomando las decisiones. Eso no lo estamos haciendo. Y luego, pues yo creo que hace falta, y se vincula a lo que estábamos diciendo, ciudadanizar la política. La política es para los partidos. La política es para los de siempre y los que tienen dinero. No. La política debe ser ciudadana y de causas. Y eso es lo que nos hace falta. Nuevamente, repito la pregunta. ¿Cuál es el proyecto de nación que tienen las personas delincuentes, porque están violando la ley, que se están queriendo postular a un cargo de elección popular? Yo hoy no lo sé, y eso que yo estoy metido en un proyecto. Todavía para la gente de Morena dirías, bueno, pues seguir lo que dice el jefe. ¿Y los demás? Claro. ¿Qué van a hacer? Ir en contra de. Pero además esas alianzas, habiendo estudiado ciencias políticas, y eso es un llamado que yo hago a todas las personas estudiantes de México que han estudiado ciencias políticas, que me ilustren, porque yo no entiendo cómo un partido que está usando hoy lo que fue el registro del Partido Comunista, el PRD, de izquierda, ¿no? Izquierda. Un partido de derecha hacia de extrema derecha, el PAN. Y el partido institucional responsable del autoritarismo en este país, que combatió el PAN y que provocó la democratización electoral, estén juntos. ¿Quién me lo puede explicar? Uh-huh. Si no es para seguir monopolizando espacios de poder y seguir explotando a México. No hay. Eso es el problema en el que estamos, uh-huh. ¿no? Yo hasta digo luego, deberíamos de prohibir esas alianzas y esas coaliciones. Pues tú quieres un partido, estás en un partido, pues a ver cómo te va. Y tienes un programa, tienes ideales, tienes causas, tienes temas de interés. Unos por encima de los otros. Tienes prioridades como partido. Un partido representa intereses y causas de gente que se reconocen hacia ellas, ¿no? Pero si tú juntas todo y haces, pues los buenos, los malos.
Sí. No, ¿cómo crees? Y qué es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, la gente carece de opciones y entonces está Totalmente. con A o con B. Una democracia tiene que ser plural, Ujú. ¿no? Y eso es algo que estamos heredando además del vecino del norte, que pues obviamente le encantan a Estados Claro. Unidos que pase eso en México, porque otra vez, la misma frase, divide y vencerás, ¿no? Totalmente. Entonces les encanta a Estados Unidos ver un México dividido. Pero pues no, o sea, necesitamos más pluralidad y necesitamos que los partidos dejen de hacer alianzas, sobre todo, ¿no? Total. Aquí, y esto yo creo que es clave en lo que estamos platicando, que sería cómo tú percibes si es que realmente hay una inclusión dentro de la política mexicana, porque creo que también se ha manejado mucho esta bandera de que somos partidos inclusivos, ¿no? Ujú. Que somos una política inclusiva, que nos preocupamos por todos. Sí, claro. ¿Realmente hay inclusión? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para empezar, nadie te va a decir soy excluyente. Sí. O sea, es como hoy, nadie te va a decir estoy en contra del medio ambiente, pero construyo refinerías Ajá. y hago un tren que destroza la selva, pero estoy a favor del medio ambiente. O sea, nadie te va a decir, ¿no? Hay un tema de discurso que eso, bueno, pues es un avance, digamos. O sea, digo un avance porque en el imaginario colectivo, en el juicio de la opinión pública, tienes que ser incluyente, ¿no? Y ser excluyente hoy es algo malo, ¿no? Cuando los panistas felicitan a Wendy Guevara de felicidades ganaste, pero van a luchar en contra de las infancias trans. O sea, ¿no? Para que eso es el ejemplo, pero Claro. el ejemplo, ¿no? El juicio importa y Ajá. eso es un avance. Dos, hay un tema que se ganó y no se ganó por la voluntad de los partidos. Es un tema, como dice mi amiga la diputada Salma Lueva, ¿no? Primera diputada trans en este país, a golpe de sentencias. Es decir, que pues la justicia electoral ha permitido ganar esos espacios, ¿no? El caso de Salma es ejemplar. Por ejemplo, ella demandó, hizo un juicio para tener su candidatura como mujer trans y ser la primera mujer trans por acción afirmativa, que son esas cuotas, digamos, que el sistema impone a los partidos para que las personas de la diversidad puedan llegar. Ahora, otro tema, la paridad. Es un tema que se ganó por legislarlo, porque las mujeres decidieron obligar a los hombres a que hubiera paridad, ¿no? Sin embargo, o sea, después de haber hablado de esos avances, cuando tú ves la realidad es muy distinta. Y regreso a esos ejemplos. La paridad. Si bien hay 50% de representantes legislativas mujeres y 50% hombres, ¿quiénes hoy detienen la toma de decisión? Los hombres. ¿Quiénes hoy son los coordinadores de los partidos a nivel nacional? Los hombres. ¿Quiénes hoy presiden las comisiones, como les llaman AAA, las mejores comisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Los hombres. Entonces, pues hay mucho que recorrer. El tema de la diversidad sexual y de género, igual. O sea, tú vas a hacer la cuota, pero te vamos a poner en el distrito donde nunca jamás van a votar por ti, ¿no? Claro. Entonces, como que están esas prácticas y pues no, hoy definitivamente no hay diversidad. Hay más visibilidad, pero no hay más diversidad desde la inclusión. ¿Qué es lo que deberíamos, o sea, hacia dónde deberíamos ir en tu perspectiva? O sea, ¿cuáles son las cosas que se deberían implementar para esto? En México existe una cosa muy interesante en el modelo de representación democrática que se llaman las famosas pluris, las plurinominales, ¿no? Claro. Cuando tú votas, para explicarle a la gente, votas pues por la vía uninominal, entonces escoges a una persona y de esas personas candidatas, la que tiene el número más importante de voto llega. Y también cuando votas por un partido, pues se hace todo un cálculo y los partidos tienen una lista donde en función del porcentaje que consiguió el partido, entra X número de las personas de esa lista en el orden que han decidido los partidos. ¿Por qué?
En las vías plurinominales, en la vía plurinominal, siempre son los mismos de siempre. Los dueños de los partidos, los que tienen más dinero para comprar sus candidaturas. ¿Por qué ahí no metemos personas indígenas en primer lugar? Personas de la diversidad, activistas, representantes de causas, jóvenes. Ahí tenemos la herramienta. Y eso pues hay que legislarlo. Obviamente pues es casi imposible porque ¿quiénes legislan? Los partidos, o sea, es como un círculo vicioso, pero yo creo que la ciudadanía tenemos que exigir eso, que la lista de candidaturas plurinominales pues estén ocupadas por personas realmente que van a nivelar la representatividad y la diversidad en la representación popular. Para eso fueron creadas, pero nuevamente la perversión del sistema de partidos que quiere monopolizar todo y comerse todo el poder y el dinero, pues ahí siguen. Entonces, pero la herramienta está. Nada más, pues hay que generar esa exigencia. Claro. Y, o sea, qué terror a veces da hablar de esta situación, porque justamente... Porque muy poca gente lo dice. Sí. Además. Ese es el problema. Y es que, ¿sabes qué? A ver si no tengo problemas saliendo de ahí. No creo. Pero, no, ¿sabes por qué? Ya me conocen. Porque al final siento que son de estas cosas que llamamos muy bien el secreto a voces, ¿sabes? Como que todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello. Y todo el mundo lo sabe, pero pues ya que, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y eso es algo que por ejemplo, habíamos platicado en otro capítulo antes que había venido un chico que justamente trabajaba en la cámara, donde, claro, o sea, ¿dónde está la representación de la juventud? Es decir, como me identifico con esta persona, ¿sabes? O sea, me veo representado ahí donde están siendo tomadas las decisiones. Claro. De alguna manera. Sí, y eso es importante también. No es meter a las juventudes por el tema del futuro. O sea, las juventudes son el presente y eso es muy importante porque los adultos siempre dicen, no, pues ustedes son el mañana. No, ¿cómo crees? O sea, aquí estoy. O sea, no me han tomado en cuenta, no me toman en cuenta todos los días. Entonces, hasta que tengas 40, 50 años me van a tomar en cuenta o cómo está esa onda, ¿no? Y también creo que es importante... Digo, luego de las juventudes, pues hay mucha violencia hacia la gerontocracia, como yo le llamo, ¿no? Que los viejos monopolizan el poder. No se trata de quitarlos a todos, llegar y ocupar. Se trata de generar las conversaciones intergeneracionales necesarias para también aprender de los errores y de los aciertos de esas generaciones. Yo no digo que todo esté mal, o sea, a veces desde el activismo se puede entender así. No, pues que todo está mal y gritamos y vamos y cerramos y todo. Ese es un paréntesis de justo de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Claro, o sea, del consenso, la conversación. ¿Dónde está hoy la conversación intergeneracional? O sea, no hay. O sea, y de iguales, porque sí hay de mandar. Sí, claro. Una conversación de iguales donde podamos trabajar, digamos, ¿no? Con el intercambio y donde podamos trabajar en conjunto por un mejor país, ¿no? Y además, eso es muy triste. Eso a mí me da mucha tristeza que tanto no hay que las juventudes hoy, y es una gran crítica, no saben de historia. No saben qué costó la democracia mexicana. Y eso que dije, tiene 23 años. Hoy la gente no se acuerda, la gente de 20 años o menos de 20 años, ¿cuál es la herencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Les vale. Que antes no se podía ni siquiera elegir pues, el jefe o la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que lo mandaba el presidente o la presidenta. Bueno, eso ni imaginarlo. ¿No? Pero eso es lo que provoca la falta de espacios de conversación, que perdemos la memoria. Y eso es un error tremendo en la historia de un país, porque todo lo que no sabes, pues estás destinado a repetirlo. Claro. Creo que de pronto muchas veces se ha platicado en el estar en este círculo vicioso de repetir los mismos errores. Repetir, claro. Pues si no sabes por qué la cagaron. O sea, no sabes qué pasó. Sí, claro. O sea, si ya sabes qué pasó, dices, bueno, pues la cagaron porque hicieron esto, y no hicieron esto. Entonces dices, bueno, pues hay que dejar de hacer esto y mejor hay que hacer esto, ¿no? Obviamente adaptado a un contexto dado. Pero si no tienes esa información, pues entonces tomas las decisiones
tú desde las juventudes, desde el desconocimiento o desde una visión, pues donde le falta algo, ¿no? Le falta contenido. Claro. Ahora, acercándonos al final y justamente hablando de esto, me gustaría que me dieras como cuál sería tu consejo. O sea, ¿qué consejo le darías a una persona en este momento que se está involucrando en el activismo, en la política, que quiera aprender de esto? Y además, no solamente especificándonos en este tipo de personas, sino en general a las personas, digamos, que están estudiando, como decíamos hace rato, pues de poder percibir un poquito más de lo que es la historia de este país y hacia dónde lo podemos llevar. ¿Qué consejos les darías tú? Primero, creer que nos merecemos un mejor país. Eso es fundamental. Porque cuando tú platicas, muchas veces te dicen, es que México hay una cultura de la corrupción, ¿no? Por ejemplo. Eso a mí me enoja mucho, porque no es cierto, ¿no? Entonces, creer que un mejor México es posible es fundamental, es el primer consejo. 2, yo diría la paciencia y la perseverancia, porque cuando tú quieres hacer activismo y que te preocupas por tu país y quieres hacer algo para tu país, tienes que tener perseverancia. Hoy las juventudes están perdiendo eso por la cultura de la inmediatez, ¿no? Yo le llamo la dictadura del presente. Todo es ya, ya, ya. Y chingo de cosas, ¿no? El famoso scroll. Ah, ¿no te gusta? Bye. Uh-huh. Y pues no, la sociedad no puede ser así. O sea, la política no puede ser así. O sea, tenemos que tener paciencia. Y 3, nuevamente, lo vuelvo a decir, tal vez soy repetitivo, pero la conversación, el poder de la conversación es fundamental. Debemos de retomar esos espacios de conversación, de diálogo, incluso entre contrarios, para generar pues las propuestas que nos van a llevar a un mejor camino. Uh-huh. Y pongo la última sobre la mesa, pensar que sí podemos tomar el poder. Y tomarlo, necesitamos que la ciudadanía tome el poder en México para que realmente haya un cambio. Y no los partidos. Claro. Y algo que súper resalto de esto es la conversación, porque no sabemos dialogar de pronto, ¿no? O sea, como que tú me dices algo. Te enfrascas. Sí. Dices, ay, no, ¿qué? Ajá, ¿no? y ya, o sea. Y para todo, o sea, desde un choque de coche, tu vecino que tiró la basura, luego es la confrontación. Pero creo que hay que retomar eso, ¿no? De la plática, decir, a ver, pues, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, Uh-huh. ¿qué pasó en tu vida o en tu historial que te lleva a pensar eso? ¿No? Que eso se nos olvida. Cada quien es un mundo. Tienes una trayectoria, un sistema familiar, una educación o no. Entonces, pensamos todos diferentes. No podemos perder el tema de la conversación. Sí, claro. ¿No? Sí, asumir que todos van a estar de acuerdo conmigo. Contigo, que van a pensar igual o que van a reaccionar igual, Sí. ¿no? Eso pasa hasta en las relaciones, ¿no? Decir, pues no me ama porque no me abraza, ¿no? Sí, claro. Pero todas esas personas tienen una forma distinta de ver el amor, por ejemplo. Parte de estos ejemplos así, que tal vez son muy triviales, pero que si tú los trasladas a la parte política y a la toma de decisión, sobre todo que tiene una repercusión sobre millones de personas, pues se vuelven muy importantes. Y que también las personas que no están de acuerdo contigo no significa que son tus enemigos. Exacto. ¿No? Porque creo que eso estamos de verdad, siento que a ver, que yo te voy a decir, o sea, creo que ya se entendió. Yo no soy a favor del régimen actual que está tomando México y del partido que está en el poder. Pero tengo grandes amigos, o sea, de mis mejores amigos están ahí. Uh-huh. O sea, entonces tú puedes tener la conversación y luego la amistad o la relación de pareja es otra cosa. Pero nunca perder eso, ¿no? El tema del diálogo. Sí. Ahora, hablando de tu trabajo, me gustaría que, supongo que si ya se echaron toda esta plática, entienden muchísimo más sobre lo que haces tú y lo que has hecho, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras como qué te gustaría a ti que la gente supiera o entendiera o se les quedara en la mente cuando nos referimos a lo que tú haces, a lo que hacen estas organizaciones. Articular
Escuchando. Eso es lo que yo hago. A mí me gusta mucho escuchar a la gente, o sea, por eso me encantó tanto la campaña, o sea, como terminando la campaña les dije, si me quieren pagar para seguir haciendo campaña toda la vida, yo lo hago. Me encanta escuchar a la gente y encontrar cómo generar esos puentes, ¿no? Y eso es lo que yo hago en México Electivo, y que la gente que nos escucha sepa que existen las herramientas y las formas de incidir, ¿no? De provocar un cambio, de mejorar sus condiciones. Nada más que pasa por la conversación, por hacer alianzas con otras personas que saben de otras cosas y por articularnos, organizarnos, ¿no? Lo que decías, que nos hace falta organizarnos. Sí, nos hace falta organizarnos permanentemente, todos los días del año. No solamente cuando surge el problema y que estás al borde del precipicio o cuando ya pasó, ¿no? Como en el sismo, por ejemplo, claro. ¿No? En el sismo, los mexicanos, todos, ¿no? Y ya, 6 meses después, bye, nos regresamos todos a nuestras casas, ¿no? Hay que generar organización permanente, ¿no? Y empezar por su cuadra, por sus vecinos o su familia, ¿no? Sus amigos, empezar a poner esos temas sobre la mesa. Total. Por último, me gustaría cerrar, digamos, con una reflexión o con algo que te gustaría que la gente se quedara después de ver este capítulo. ¿Cuál sería el mensaje con el que te gustaría cerrar esta plática? Que se acerquen a la política y que hagan política. Una democracia donde la ciudadanía y la población, porque también los y las no ciudadanos pueden hacer política. Una democracia donde la población no hace política no puede ser una democracia. Entonces, ahí está la decisión en cada una de las personas. Y la democracia empieza en la casa. La democracia empieza en su día a día, tomando sus decisiones de vida, relacionándonos con la gente, tratando a las personas ajenas a nuestro hogar. Ahí empieza la democracia, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la plática enriquecedora. A ustedes. Bueno, no sé, yo supongo que a muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, se van a quedar con muchas cosas, pero a mí la verdad es que si no me escuchaban hablar, pero me estuvieron viendo este capítulo, yo estaba así. O sea, de que escuchando totalmente, hay muchísimas cosas con las que definitivamente me quedo. Porque de pronto uno tiene una perspectiva de la realidad, que es lo que estábamos diciendo, que a veces platicar con otras personas, uno, o te refresca de situaciones que dices como, pues sí es cierto, o pues sí, mira, tienes razón en este punto, o dos, te abre el panorama hacia otras cosas que tú no ves, que tú no sabes, ¿no? Los matices. Claro. Porque justamente, como decías hace rato, o sea, no todos somos expertos en todo, no todos sabemos de todo, no podemos asumir que la verdad la tenemos aquí todos en la mano y que lo que yo diga es la ley y al final de cuentas así es, así lo perciben todos, así lo sentimos, así lo vivimos y lo trabajamos, porque no es así. Y de pronto cuando tienes este tipo de conversaciones, te abre el panorama hacia otras cosas y te enseña de lo que es el mundo en sí, ¿no? Y luego lo puedes ejercer ante tu vida, porque eso, digo, es lo que uno digamos, de los objetivos de este programa es ese, ¿no? O sea, al final, como yo siempre digo, no es como te vamos a dar 5 consejos y 5 tips para vivir, porque pues, ¿quiénes somos para decirte qué hacer? Pero sí te puedes quedar con un aprendizaje de algo, una perspectiva de algo y trasladarla hacia la actitud o sí, como el cómo llevas tu día, ¿no? Porque pues de pronto igual también como, no sé. Y no es fácil, no es fácil a todos, o sea, claro, la verdad. Como en una escuela, ¿no? Que de pronto puedes tomar el aprendizaje por aquí y al otro día ya se te olvidó. Exacto. Pero ese es el punto de generar el diálogo y la conversación y el escucha activa y el entender lo que te están diciendo sin tener que estar como... Ya sabes, como de que entra la información y sale. O sea, es como, sí, ¿qué está diciendo? Entonces, me gustaría mucho que este capítulo se lo echaran unas 2, 3 veces para que lo entendieran muy bien y supieran
pues de la voz de un experto esta situación. No, pues todas las personas somos expertas. Así que pues muchísimas gracias. Gracias Antes de a irnos, ustedes, sí. por favor, compártenos tus redes, dónde te pueden encontrar, Claro que dónde sí. pueden encontrar México Colectivo, dónde pueden escribirte y hablar contigo si se quedan con alguna duda, etcétera. Bueno, en México Colectivo estamos en todas las redes como México Colectivo, que es como una palabra fabricada entre México y colectivo. Sí, se dieron cuenta, yo de pronto México me Colectivo. Colectivo. Y pues yo estoy en las redes como Aurelien, no somos muchos en México, Aurelien. Estoy como Aurel_GT. Ok, de todas maneras aquí se los vamos a dejar Buenísimo. para que lo vean. Y pues muchísimas gracias. No, gracias por gracias a estar con ustedes. nosotros hoy. Gracias por tu tiempo. De verdad, gracias por el aprendizaje que yo me quedo al menos, porque de verdad que me gustó muchísimo esta plática. Ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo_Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Amazon, iTunes y también aquí en YouTube. Así que si nos vieron o nos escucharon en este capítulo, pues nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Bye. Yeah. ¿Cómo te sientes?